Buena tarde, chicos, para todos los que estamos revisando esta videocápsula. Bienvenidos a nuestra primer videocápsula correspondiente a la semana 2 de trabajo en nuestro curso de Estadística Administrativa a través de Universidad ICIMA online, chicos. La intención de grabar esta videocápsula no es otra más que profundizar un poquito con ejemplos en el material que se abordó durante la semana y aclarar algunas cuestiones que estuve revisando referente a la agrupación de datos. Como ustedes saben, la intención, el objetivo general de semana 2 era trabajar medidas de tendencia central para datos agrupados y para datos no agrupados. Entonces, por cuestiones de tiempo, pues ya no pudimos abordar muy bien la parte de datos agrupados y por ahí estuve recibiendo algunas cuestiones relacionadas a la manera en la que debemos de agrupar datos. Ok, ya les había yo compartido que esta parte de agrupar datos le corresponde a la persona que está haciendo el estudio estadístico. No hay un solo método para agrupar datos, tampoco hay una sola fórmula para poder hacerlo. Y por ello es que durante esta grabación voy a estarles compartiendo algunos métodos, algunas características importantes de cada uno de los métodos para que ustedes puedan decidir cuál método es el que más les conviene. Ok, entonces, sin más por el momento, espero que pueda ser lo suficientemente clara y que, bueno, no tengamos problemas para la resolución de nuestra actividad correspondiente a semana 2. Entonces, aparece en estos momentos en su pantalla, chicos, precisamente el material con el que voy a estar trabajando. Es un material auxiliar al que trabajamos en plataforma. Ya saben que siempre clase con clase, pues nos encargamos precisamente de estar compartiendo material auxiliar. Entonces, vamos a ir compartiendo esta parte y vamos a ir señalando las partes más importantes, ¿ok? Entonces, ¿qué me están compartiendo? Pues me están diciendo este proceso que tengo que seguir para poder agrupar datos. Me dice, la intención de agrupar datos básicamente es construir gráficas representativas de la distribución que guardan mis datos. Entonces, actualmente pues tenemos bastante software. Nosotros todavía no abordamos esta parte del uso de software como Excel, y otros, ¿ok? Entonces todavía no nos vamos a meter en la parte de software porque sí es importante que sepamos el fundamento teórico. Entonces, lo primero es aprender a calcularlo de forma manual para después poder utilizar un software y mostrarles de qué manera un Excel puede, por ejemplo, ayudarme a agrupar datos, puede ayudarme a hacer tablas de frecuencias. Ok, entonces, en este sentido, pues ya me están diciendo por qué es importante, por qué es relevante que aprenda en este curso a agrupar datos. ¿Para qué? Para poder organizar nuestros datos, para poder estudiarlos a través de tablas. ¿Ok? De tablas de frecuencias y que a partir de ellas pues podamos ver la manera en la que se están distribuyendo nuestros datos. Entonces, para agrupar los datos existen algunas reglas empíricas que fueron formuladas con la intención de lograr distribuciones lo más parecidos a una normal. Entonces, todavía no entendemos lo que es una distribución normal, a qué nos referimos cuando estamos buscando una distribución normal. Pero bueno, me están diciendo que la intención de agrupar datos, pues es poder lograr que tus datos estén distribuidos de una forma normal. Ahora, es importante que los estimadores obtenidos por agrupación sean lo más próximos a los reales. ¿Esto para qué? Para no tener discrepancias. ¿Ok? Y vamos a estar viendo entonces las reglas más importantes que existen para poder agrupar datos. Entonces dijimos, ¿cuándo agrupamos datos? Cuando tenemos una gran cantidad de datos. ¿Qué significa tener una gran cantidad de datos? Decíamos, si tienes más de 30 datos, pues es conveniente agrupar. Entonces, para nosotros, gran cantidad de datos es más de 30. Y bueno, empiezan nuestras primeras reglas. Me hablan que en 1926 Sturges estableció un algoritmo para poder definir el número adecuado de intervalos. Acuérdense que agrupar datos no es otra cosa más que generar intervalitos que procuramos que siempre tengan la misma amplitud en los que podamos acomodar todos nuestros datos. Ok, entonces Sturges pues estableció un algoritmo para poder definir el número adecuado de intervalos, categorías o grupos que debería tener la agrupación para lograr un resultado óptimo. Esa formulita, ese algoritmo que dio Sturges está dado a través de la siguiente fórmula. K igual a 1 sumado con 3.322 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos que tienes. Entonces, para nosotros la n va a ser el número de datos que tenemos. Ok, este algoritmo tiene un pequeño problema. El problema
es que el número de intervalos que genera esta formulita, este algoritmo, no cambia mucho a medida de que aumenta el tamaño de la muestra. Es decir, a medida que aumenta la n, esta k no es muy representativa. Entonces, al final, pues tenemos distribuciones con pocas categorías y con frecuencias muy altas. Por ejemplo, si nosotros tenemos 60 datos, el valor que toma esta formulita K, pues es 7. Cuando yo calculo 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10 de 60, el valor de intervalos que me arroja a formar es K igual a 7. Y vamos a compararlo con una muestra mucho más grande. Si tu muestra fuera de 200 datos, la fórmula te está diciendo que la K es 9. Es decir, estás aumentando bastante tu número de datos, pero no, la fórmula no te está aumentando del todo bien la cantidad de intervalos. Por eso es que es un pequeño detalle que tiene. Se utiliza bastante. De hecho, es una de las formulitas que más se utilizan. Pero bueno, decíamos, agrupar datos, pues depende de la persona que los agrupa. La persona que agrupa decide qué formulita ocupar, qué fórmula le conviene más para sus intereses. Acuérdense que siempre hay que cuidar que todos los datos queden acomodados en los diferentes intervalos que vayamos a formar. Y aquí hay un detalle muy importante. Es muy común que en los ejercicios ya me indiquen, para no meternos en esta parte de qué método elegir, pues es muy común que el ejercicio ya indique cuántos intervalos tenemos. Entonces, si ya me dicen cuántos intervalos queremos, solamente me corresponde calcular la amplitud que deben de tener esos datos. En el ejercicio de nuestra actividad de semana 2, no me indican la cantidad de intervalos que debo de tener. Entonces, por eso es el problema y las cuestiones que hemos tenido. Realmente, ¿qué fórmula es la que más me conviene? Eso lo dejo a su criterio, chicos, y solamente cuidando pues estas características que voy a mencionar más adelante, ¿ok? El método que ustedes quieran que les convenga de agrupación, pero siempre cuidando que pueda englobar todos mis datos en esos intervalos que vamos a formar y siempre cuidando, acuérdense que el intervalo vaya cerrado de un lado y abierto del otro. Ahorita discutimos esa parte. Ok, después me hablan que Dixon y Cronman propusieron otra formulita, una nueva forma de calcular el número adecuado de intervalos. Acuérdense, estas fórmulas son para calcular cuántos intervalos necesitas para poder agrupar tus datos. ¿Ok? Y este aplica siempre y cuando tengas más de 50 datos. Entonces, si ya tienes más de 50 datos, ocupamos K igual a 10 veces el logaritmo en base 10 del número de datos que tengas. Entonces, si comparamos este formulita de Dixon, este algoritmo de Dixon con el anterior, pues vamos a ver que hace crecer suficiente el número de intervalos a medida que crece la n. Entonces, esta acá sí está creciendo a medida que crece la n. No sucede como el de arriba. Ok, vamos a ver. Si tienes 60 datos, la k es 18. Entonces, comparado con el método anterior, pues sí me cambiaron el número de intervalos. ¿Qué pasa si tienes 300 datos? Te manda 24, entonces sí está creciendo, digamos, un poco más simbólica la K con respecto a la N. ¿Qué pasa si tienes 760 datos? Pues la K te vale 28 datos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, pues sí están creciendo de manera, digamos, un tanto proporcional el número de datos con el número de intervalos de esta fórmula. ¿Ok? Sin embargo, vuelve a tener un detalle. Si el número es muy grande, sin embargo, un número muy grande de intervalos puede generar distribuciones con intervalos intermedios con frecuencia cero. Entonces, esto también es importante. A lo mejor si tienes 760 datos y esta formulita u otra fórmula te dice, ¿sabes qué? Para 760 datos necesito 500 intervalos, ¿no? Por dar un número. Puedes caer en que algunos intervalos tengan frecuencia cero, entonces no tiene un caso estar generando un intervalo que no vaya a englobar datos de tu distribución. Ok, entonces sí son como características muy importantes. Cada vez que yo haga una distribución en intervalos, cada vez que yo esté agrupando mis datos, sí tengo que checar que cada uno de los intervalos tenga al menos frecuencia 1, ok, que tenga un dato que cae en esa partecita, en ese intervalo que estoy proponiendo, ¿ok? Son pequeños detalles que vamos a ir trabajando, chicos.
Y bueno, aquí viene otra forma. En 1976, Beleman estableció que si el tamaño de la muestra era era como máximo 50, una manera adecuada de calcular el número de intervalos era a través de esta formulita, 2 veces la raíz de n. Ojo, aquí es a lo más 50. No puedo aplicarla para 51, para 52, para 53. Para más de 50 datos no aplica. ¿Ok? Aplica para una cantidad de datos menor que 50 o igual que 50. ¿Ok? ¿Qué pasa si tienes 20 datos? Tu K vale 9, 40, tu K vale 13, 50 datos, tu K vale 14. Entonces, en este sentido, este algoritmo, este método, nunca va a pasar de más de 14 intervalos, ¿ok? Porque tu tope es 50 y con 50 datos tú generas 14 intervalitos. Ok, entonces esta forma tiende a sobreestimar el número de intervalos dada la cantidad de datos que se manejan. Entonces, es muy sencilla de calcular, pero se restringe mucho a la cantidad de datos que tenemos. Solo aplica si tiene 50 o menos. Ok, existe otro método para agrupar los datos basado en la fórmula de Scott, que en 1979 derivó una fórmula para calcular la amplitud óptima asintótica resultante en un error cuadrado integrado medio mínimo para histogramas. Entonces, esta formulita se describe con una H y es 3.5 el valor de un sigma, que es una estimación de la desviación estándar. Aquí ya me estoy metiendo con medidas de dispersión y con la N. Entonces, esta formulita depende tanto de tu número de datos como de tu desviación estándar, ¿ok? Entonces, es mucho más precisa que las anteriores, pero ya te estás metiendo con medidas de dispersión. Entonces ya necesitas tener previo el conocimiento de la desviación estándar de tus datos. Y después Friedman y Diaconis en 1981 proponen una regla más robusta en la que se utiliza un múltiplo. Este es muy importante. Creo que de las que hemos analizado, esta es muy, muy usada. Esta es la primera del logaritmo, ¿ok? 3.322. Y bueno, esta formulita pues está dada a través de la H y es 2 veces el RIC, que es un múltiplo del rango intercuartílico, o el que la dispersión de los cuartos en lugar de la estimación de la desviación estándar. Entonces, es una variante de la anterior, solamente que en lugar de la desviación estándar ocupa este dato, el RIC. ¿Ok? Y se ha observado que una buena opción basada en la experiencia es esta que aparece aquí. ¿Ok? Esta quizá es la formulita con la que practicamos más, es la fórmula de hecho que yo les mostraba en nuestra sesión semanal. Entonces es la más fácil de calcular y ha demostrado ser una buena opción. Entonces quizá no sea tan precisa, no depende más que de la n del número total de datos, pero funciona. Entonces, esta es la que yo les mostraba en clase y pues estaría pensando que sería una buena opción para su actividad. Sin embargo, ustedes pueden tomar cualquiera de los métodos que les estoy mostrando. Cualquiera de ellos es bueno, checando las restricciones, por ejemplo. Había una en específico que no aplicaba cuando teníamos más de 50 datos. Ok, entonces esta formulita lo que hace es calcular el número de intervalos dependiendo del número de datos que tienes. ¿Cómo aplica? N es el número de datos y solamente calculamos una raíz cuadrada. ¿Ok? Ha sido considerada una buena opción dada la experiencia práctica que tiene. ¿Ok? Es muy sencilla calcularla. ¿Ok? Y esta de acá pues no tiende a subestimar ni a sobreestimar el número adecuado de intervalos y además es muy sencilla de calcular. Por ejemplo, si la n vale 40, el k vale 6. Si la n vale 100, el k vale 10. Es decir, no estás creciendo con tantos intervalos, aunque tu muestra sí tenga pues una cantidad grande de datos. Tener 100 datos es una cantidad grande y 100 datos los está distribuyendo en 10. ¿Ok? Entonces no son tantos intervalos. Esto lo que hace es que evites tener intervalos que tengan frecuencia cero. Por ejemplo, 300 es una muestra grande y para 300 tienes 17 intervalos, 760 tienes 28. Entonces, sí crece de manera, digamos que un poco proporcional, no directamente proporcional porque no depende como tal, pero pues es una buena aproximación. Entonces, yo creo que esta es la que más podría ayudarnos. Sin embargo, aplicamos la formulita para agrupar datos
Y después nos toca hacer algunos ajustes. A lo mejor la K me sale 9 y con 9 yo no logro ubicar todos mis datos. Entonces lo que tengo que hacer es generar otro intervalo. ¿Ok? Características importantes para agrupar datos. Estas formulitas solamente son aproximaciones. ¿Ok? Ya lo mencionamos arriba. Depende de la persona que está agrupando los datos tomar la decisión final. ¿Qué método ocupar? Y si el método necesita a lo mejor alguna condición extra, es decir, algún elemento extra. Si no me alcanzan los intervalos para agrupar mi conjunto de datos, pues poner un intervalo extra. ¿Ok? Que es prácticamente lo que se requiere en su tarea. Por ahí me llegaban algunas cuestiones, algunas preguntas, porque el valor de la K, del número de intervalos, para su actividad, no permitía que se agruparan todos los datos. Entonces yo les daba la opción de poner un intervalo más o de agrandar un poco la amplitud. ¿Ok? Eso lo deciden ustedes. A mí lo que me interesa estudiar realmente es que sepamos calcular las medidas de tendencia central. Realmente la agrupación es importante, sin embargo, esa parte dependerá de quien agrupa datos. Siempre y cuando lleven a cabo alguno de estos métodos y yo pueda visualizar que están haciendo un ajuste si es que lo requieren, con ello basta. ¿Ok? Nota, es conveniente agrupar con intervalos del mismo tamaño. Esto es muy importante. Nosotros decidimos cuántos intervalos, pero hay que cuidar que la amplitud de los tamaños de los intervalos sea la misma, con el objetivo de facilitar la representación de los datos. Entonces, ustedes deciden cuántos intervalos, pero siempre la amplitud vamos a cuidar que sea la misma. Y viene aquí un ejemplo, entonces ya para terminar esta videocápsula vamos a desarrollar, vamos a calcular un poco de las medidas de tendencia central, estadística descriptiva. Ya habíamos hablado de la diferencia que había entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces vamos a calcular medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿ok? Y el ejemplo es muy sencillo. Me dicen, los siguientes datos corresponden al número de litros de leche vendidos en un mini super en 52 sábados consecutivos. ¿Cuántos datos tengo? 52. ¿Ok? Y dijimos, nosotros decidimos qué método utilizar. Si utilizamos el método, decíamos, por experiencia práctica, vamos a llamarlo de ese modo, no tiene realmente un otro nombre, es el método basado en experiencia práctica, ¿ok? El que ha demostrado ser bastante útil y muy sencillo de calcular. Entonces decíamos, la n es tu número de datos, en este caso n vale 52 y cate del número de intervalos que tienes que formar. Entonces el número de intervalos es raíz de 52, que aproximadamente es 7.21. Entonces tenemos que aproximarlo. O tomamos 7 intervalos o tomamos 8. ¿Ok? En este sentido, vamos a aproximarlo casi siempre de manera descendiente. Entonces, si no pasa de 7.5, 7.6, 7.7, lo más óptimo es tomar 7, que baje. En este caso, 7.21, pues está más cerca del piso. ¿Ok? Es decir, de 7. Eso quiere decir que estaremos formando 7 intervalos con 52 datos. Ahora, necesito calcular el rango para poder calcular la amplitud. También ya habíamos visto esta fórmula en la clase, ya habíamos visto de qué manera puedo calcular el rango. El rango es una medida de dispersión, la más sencilla de todas, y me dice, toma tu valor máximo y réstale tu valor mínimo. Entonces, según nuestros datos, voy a subir un poco la pantalla para que podamos revisar los datos que tenemos. Necesito el dato más grande y el dato más pequeño. El dato más grande es 92 y el dato más pequeño, lo voy a comparar con el que está acá, es precisamente 56. Entonces, 92 es el mayor y le tengo que restar el menor. Voy a ubicar el menor para que no queden dudas de lo que estamos haciendo. Entonces, el valor mínimo es 56. 56 lo encuentro en esta parte, ¿ok? Entonces, tengo un valor mínimo, tengo un valor máximo, los voy a restar para poder ubicar cuál es mi rango. Ya que tengo el valor del rango, lo que tengo que hacer es calcular la amplitud de mis intervalos. Entonces, la amplitud siempre se calcula tomando el rango y dividiéndolo entre el número de intervalos
que vas a generar. El rango en este caso es 36 y dijimos que la K era 7, entonces 36 entre 7 son 4.15. ¿Ok? Eso quiere decir que la amplitud estaríamos acercándola siempre hacia arriba. ¿Ok? Nos da 4.15. Para evitar que no abordar todos los datos, la amplitud vamos a considerarla por lo general que suba. Entonces, chequen la parte importante. Amplitud sube mientras que la parte de los intervalos baja. Casi siempre les digo, esto es muy, muy particular de la persona que está agrupando datos. Estos solamente son consejos, son formulitas. ¿Ok? Entonces, en este sentido, me están diciendo, vamos a generar 7 intervalos con amplitud 5 y tenemos que cuidar que todos tengan la misma amplitud y en los cuales podamos acomodar toda mi distribución de datos, todo el conjunto de datos que tengo. Entonces, ya habíamos ubicado el valor más pequeño y también ya habíamos ubicado el valor más grande. Entonces, era 92 y 56 y ya me dijeron, bueno, tienes que hacer 7 intervalos que tengan amplitud 5. Entonces, lo ideal es siempre iniciar con el número más pequeño. ¿Ok? Aquí entra el criterio de quién ordena. Entonces, para nosotros, el número más pequeño, el dato que tiene menor valor, es 56. Y el dato que tiene mayor valor es 92. ¿Ok? Y debo de acomodarlo en 7 intervalos. Entonces tengo que cuidar que el último intervalo tenga al número 92 y que el primero tenga el número 56. Entonces aquí empezaron a hacer la distribución, perdón, empezaron a acomodar los datos en un intervalo de 55 a 60. ¿Por qué? Porque tengo que ir de 5 en 5. Entonces ya les había dicho, el que me ponen aquí con la amplitud. 55 más 60, 55 más 5, 60. 60 más 5, 65. 70, 75, 80, 85 y 90. ¿Ok? Y decíamos, vamos a cuidar que nuestros intervalos siempre vayan cerrados y abiertos. Ustedes deciden si los inician cerrado y abierto o si lo tienen abierto y cerrado. Lo único que quiero que no se les olvide, chicos, es que cuando yo digo abierto, estoy indicando que este número no pertenece a mi conjunto. Y si yo pongo un corchete, estoy indicando que este número sí pertenece a mi conjunto. Entonces, yo quería un conjunto, un primer intervalo que tuviera el número 56. Puedo aquí tener opciones. Pude haberlo hecho de la siguiente forma. Entonces, pude haber empezado con el 56 de manera cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque sí lo tengo. Y a partir de aquí empezar a sumar 5. Entonces, 61, 66, 71, 76, 81, 86 y 91. ¿Ok? Fui sumando de 5 en 5. Y todos cerrados, todo cerrado, 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 y esto implica que el otro extremo de mi intervalo sea abierto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una manera diferente de escribirlo y también abordo todos mis números, porque yo quiero que el primer intervalo tenga el 56 y que el último tenga el 92. Entonces, si sigo haciendo mi distribución, pues lo voy a conseguir, ¿ok? Esto se deja a criterio de quien agrupa los datos, si quiere empezar cerrado abierto o abierto cerrado, solamente cuidando les mencionaba que la amplitud sea la misma y que siempre sea abierto por un lado y cerrado por otro. Espero que esta parte haya quedado claro, creo que era una de las dudas que estuvimos abordando durante nuestra sesión. Y bueno, ya tenemos entonces 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, aquí son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Este es un ejemplo de un ajuste que se hizo. Chequen. Arriba me voy a regresar arriba. Habíamos dicho que la K era 7 y que la amplitud era 5. Ya dijimos que esta formulita para el número de intervalos para la K es una aproximación. Si yo me hubiera quedado en justamente los 7 que me manejan,
yo hubiera llegado solamente hasta el 90 y no iba a poder colocar en un intervalito el valor máximo que es 92. Como me hace falta, se lo pongo, no tengo problema en ponerlo, porque realmente es una agrupación de datos. La persona que agrupa lo decide. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, no hay problema que si nos hace falta, pongamos otro. Muy bien. Y después de esto vamos a colocar las frecuencias. ¿Ok? Entonces, con las frecuencias voy a estar anotando el número de datos que caen en este pedazo. Entonces, si yo me regreso a cómo tengo mis datos, pues voy a ver que el intervalo de 55 a 60 tiene 5 datos, el de 60 a 65 tiene 19 y así sucesivamente. ¿Ok? Después viene la frecuencia acumulada. Siempre dije, cuando es frecuencia acumulada, el primer dato pasa igual. Y después empiezo a sumar este con este para generar este. Entonces, 19 con 5, 25. 10 con 24 para generar 34. 11 con 34 para generar 45. 45 y 4 para generar 49. 49 y 0, 49. 51 y 51 con 1 me da 52. Ya les había mencionado, si con la frecuencia acumulada no llegamos al valor de la n, seguramente me equivoqué. Y después necesito también los centros de clase o marca de clase. Ya habíamos dicho cómo calculamos una marca de clase. Límite inferior sumado con el límite superior dividido entre 2. ¿Quién es mi límite inferior? El extremo que está a la derecha. ¿Quién es tu límite superior? El extremo que está a la izquierda. Y eso para cada intervalo. Entonces, si yo sumo 55 con 60, esto me va a dar 115. Si 115 lo divido entre 2, voy a tener el 57.5 que me marcan aquí. 60 y 65 son 125. Entre 2 me da 62.5 y así empiezo a calcularlos. Inferior con superior sumados y dividido entre 2. Y entonces aquí terminaríamos con la tabla de frecuencias, parte importante que pide nuestra actividad, correspondiente a semana 2. Y después de haber hecho esto, pues puedo generar las frecuencias relativas. Entonces ya tengo las acumuladas, solamente nos quedamos con frecuencia y frecuencia acumulada. Ya dijimos que estamos correctos porque aquí me dio el valor de la n. Y la frecuencia relativa, esto lo vimos en semana 1. La frecuencia relativa se calcula como el FI dividido sobre tu n. Entonces 5 entre 52, ok, 19 es 5 dividido entre 52, 19 entre 52, 10 entre 52, 11 entre 52, siempre es el FI dividido entre el número total de datos que tenemos. Y cuando lo multiplicamos por 100, lo damos en porcentaje. Entonces podemos dejarlo con decimal o hacer su equivalente en porcentaje. ¿Ok? Aquí terminaría la tabla de frecuencias que nos pedían y vamos a pasar a calcular medidas de tendencia central. Entonces, importante, las fórmulas de medida para datos agrupados difieren de las fórmulas que damos para datos que no son agrupados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos intervalos y tenemos frecuencia por intervalo, ya no por dato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la calculamos? Ya habíamos dicho que X barra significa una media cuando es muestral. Si fuera una mu, sería entonces una media poblacional. Aquí es una media muestral. ¿Cómo calculamos? Vamos a sumar. Primero vamos a tomar marca de clase, multiplicamos por la frecuencia del intervalo, sumamos cada una de estas para todos los intervalos que tenemos y dividimos entre el número total de datos. Para nuestro ejemplo, primer marca de clase, 57.5. Frecuencia del primer intervalo 5. ¿Ok? Frecuencia del intervalo 219 por marca de clase de ese intervalo 62.5. Intervalo 3, frecuencia 10 con marca de clase 67.5. Intervalo 4, frecuencia 11 con marca de clase 72.5. Frecuencia 5 por marca de clase del intervalo 5. Frecuencia 6 por marca de clase del intervalo 6
y frecuencia del último intervalo por su marca de clase. Entonces, lo primero es tomar. Lo primero que hacemos es marca de clase que multiplica su frecuencia, sumamos y finalmente dividimos. Esto me va a dar una media aritmética de 67.788. Entonces estaríamos diciendo que el número promedio de litros de leche vendidos en sábado es entre 67 y 68. Su valor exacto, 67.788. ¿Ok? De esa manera calculamos media aritmética y vamos a calcular la mediana. Entonces, la mediana, para calcular la mediana de datos agrupados, el método es bastante diferente al de datos no agrupados, entonces sí necesito como que nos pongamos que pongamos mucha atención a esta parte, ¿ok? Entonces, esto es para la mediana de datos agrupados. La mediana se interpola, ¿ok? Entonces, esta formulita que aparece aquí, la trabajamos para datos no agrupados, es la posición que tiene tu mediana. Entonces, esta no va a cambiar. Voy a sumar el n con 1 dividido entre 2 siempre que el número, siempre acuérdense que mi número sea un número par. En este caso, 52 es un número par, me corresponde posición esta formulita y la aplico. Le sumo un número 1, divido entre 2. La posición de tu mediana es en 26.5. Entonces tenemos que ubicar en qué intervalo vamos a interpolar. Vamos a ver en qué intervalito yo tengo el dato que está en el lugar 26.5. ¿Ok? 26.5 lo voy a aproximar mediante el dato 26 y el dato 27. Entonces necesito ver en qué intervalito tengo yo o cumplo yo con esta cantidad de datos. 26, 27 datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Sumando las frecuencias. Entonces, primero, 5 con 19 me da 24. Yo estoy buscando posición 26. Aquí todavía no la tengo. 24 con 10, 34. Es decir, los datos 26, 27 se encuentran en este intervalito. A este intervalito es al que voy a poner mucha atención. Estoy buscando el intervalo que contenga al dato en posición 26 y posición 27. ¿Por qué? Porque la localización de la mediana me salió 26.5. Ok, ya que ubiqué ese dato, la formulita que me permite interpolar la mediana es la siguiente. La mediana va a ser igual a L inferior del intervalo que tiene a la mediana, que llamamos LMD, es el límite inferior del intervalo que tiene tu mediana. ¿Cuál es el intervalo que tiene la mediana en este caso? Entonces, para nosotros, el intervalito que tiene a la mediana es 65-70. ¿Cuál es el límite inferior? Precisamente el 65. Entonces, el valor del LMC no es otra cosa más que 65. ¿Ok? Y después me dice, localízalo. Le vas a sumar n entre 2, n es 52, ¿ok? Entre 2 te va a dar, te va a dar 26. Ahora, fmd menos 1. fmd menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo que tiene a tu mediana. Al intervalo que tiene a la mediana se le llama intervalo mediano. Entonces necesito fijarme en la frecuencia acumulada del intervalo anterior al rosa que estoy localizando aquí. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuál es el intervalo anterior cuál es el intervalo anterior al rosa que estoy señalando? Este que aparece aquí, el intervalo 60-65. Ahora, de este 60-65 te están pidiendo la frecuencia acumulada. Entonces vamos a comparar los datos para corroborar que estemos bien. La frecuencia acumulada del amarillo es 24. Entonces ya tengo el LINFMD y el FMD-1. ¿Ok? Entonces, esta F es 24, el otro fue 65 y ya nada más te falta ocupar el FMD. Este FMD es la frecuencia absoluta del intervalo
que tiene a tu mediana. Entonces me regreso al intervalo rosa y de ese intervalo rosa me interesa conocer su frecuencia absoluta. Es 10. ¿Ok? ¿Por qué es 10? Precisamente porque yo ya había visto esta tabla. Entonces, este de aquí vale 10 y lo único que me resta es multiplicar por la amplitud. Entonces, la amplitud de nuestra distribución de datos, de nuestra agrupación de datos, fue de 5 porque cada intervalito lo estuvimos haciendo con amplitud 5. Y n, acuérdense que vale 52. Entonces, si calculamos esta formulita, ya el resto es sustituir. Aquí está la sustitución. El resultado es 66. Entonces, la mediana es de 66 litros. Este resultado nos está indicando que si ordenamos de menor a mayor, acuérdate que la mediana se calcula siempre ordenando datos, los registros correspondientes al número de litros de leche vendidos, es decir, la medida que limita el 50% acumulado es de 66 litros. Acuérdense que estas medidas de tendencia central lo que hacen es localizar datos. ¿Ok? Muy bien. Y para terminar con nuestra videocápsula, chicos, para que no sea tan larga, vamos a revisar la moda. La moda, acuérdense que es el número que más se repite. Entonces, como estamos en datos agrupados, necesito interpolar a la moda. Entonces, me voy a fijar ahora en el intervalo que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es el intervalo? 60-65. Con el intervalo que trabajo es 60-65. Y aquí me piden un L-infmo. Es exactamente lo mismo que con la mediana. El límite inferior del intervalo que tiene mayor frecuencia. En este caso es 60-65 y para este de aquí el límite inferior se llama 60. ¿Ok? Entonces, límite inferior del intervalo modal es 60 y me piden delta 1, delta 2 y delta. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con delta 1, con delta 2 y con delta. ¿Ok? Delta 1. Delta 1 es la resta o diferencia entre la frecuencia absoluta de tu intervalo modal con la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y delta 2 es la diferencia del intervalo, la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal con la frecuencia del intervalo que sigue. Entonces vamos a calcular esas diferencias. Para nosotros diferencia es resta. Entonces dije, te vas a fijar en el intervalo modal, 60-65. Y vamos a calcular la diferencia que hay entre la frecuencia del modal, que es 19, con la frecuencia del anterior. Entonces, el anterior tiene frecuencia 5. Si a 15 le quito 4, se llama 14. Y a ese le llamas delta 1. Si al 19 le restas la frecuencia del que sigue, es 10. 19 menos 10 es 9. Eso quiere decir que delta 1 debe de ser 14 y delta 2 debe de ser 9. Voy a corroborar que efectivamente sean 14 y 9 respectivamente. Y lo son. Ok, entonces 14 y 9. Y nos hace falta también calcular la amplitud. La amplitud ya la conocemos. Ok, entonces sustituimos en la fórmula y llegamos a que la moda es 63.043. Ok. En este sentido, chicos, acabamos de estudiar las medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Ok? Espero que les sirva bastante esta información para que puedan realizar su tarea, chicos. Sería todo de mi parte. Nos vemos en nuestra próxima semana. Que tengan mucho éxito y acuérdense que nuestra actividad de semana 2 se entrega a más tardar el día domingo 29 de enero. Cuídense mucho, chicos, que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo. Hasta luego.